La Biblia de Bedell. Un pequeño paso para una mayor comprensión de la Biblia. Cuando el clérigo inglés William Bedell llegó a Irlanda en 1627, se encontró con una situación muy desconcertante. Irlanda, un país mayoritariamente católico, estaba gobernado por los británicos, de religión protestante. Los promotores de la Reforma Protestante ya habían traducido la Biblia a casi todas las lenguas de Europa. Pero, al parecer, a nadie le interesaba traducirla al irlandés. Bedell estaba convencido de que los irlandeses no tenían que ser dejados de lado por no saber inglés. Así que se propuso traducir la Biblia al irlandés. Pero se tuvo que enfrentar a una férrea oposición, especialmente por parte de los protestantes. ¿Por qué se opusieron? Rechazo al idioma irlandés. Bedell decidió aprender irlandés por su cuenta. Cuando fue nombrado rector del Trinity College de Dublín, animó a los estudiantes a que usaran el irlandés. Y lo mismo ocurrió cuando fue nombrado obispo de Kilmore. Algo que resulta interesante es que cuando la reina Isabel I de Inglaterra fundó el Trinity College, lo hizo con el fin de que salieran de allí clérigos que pudieran enseñar a sus feligreses el mensaje de la Biblia en su propio idioma. Bedell trató de llevar adelante aquel objetivo. En la diócesis de Kilmore, la gran mayoría de las personas hablaba irlandés. Por eso, Bedell insistía en la importancia de tener al frente de las iglesias a personas que hablaran este idioma. Basó su postura en el espíritu de las palabras del apóstol Pablo. Prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. 1 Corintios 14:19, traducción en lenguaje actual. Pero hubo personas poderosas y con influencia que hicieron lo imposible por impedírselo. Según los historiadores, hubo quienes declararon que el uso del irlandés era peligroso para el Estado, y otros llegaron a decir que iba en contra de los intereses del gobierno. Algunos pensaban que mantener en ignorancia a los irlandeses era bueno para los intereses de Inglaterra. Hasta se aprobaron leyes que exigían a los irlandeses que abandonaran sus tradiciones y su idioma y que aprendieran la lengua y las costumbres inglesas. Comienza su proyecto. Bedell no se desanimó por esas imposiciones. A principios de la década de 1630, empezó a traducir al irlandés la Biblia más reciente publicada en inglés, la versión del rey Jacobo de 1611. Quería hacer una traducción de la Biblia que la mayoría de la gente pudiera entender. Creía firmemente que, mientras las personas humildes no entendieran las Escrituras, no podrían encontrar el camino a la vida eterna. Bedell no fue el primero en pensar así. Unos 30 años antes, otro obispo, llamado William Daniel, se dio cuenta de lo difícil que es ver la luz de lo que enseña la Biblia cuando aparece oculta por la nube de una lengua desconocida. Daniel ya había traducido el Nuevo Testamento al irlandés, así que Bedell decidió traducir el Antiguo Testamento. Lo que hoy conocemos como la Biblia de Bedell incluye tanto su obra como la de William Daniel. Esa Biblia fue la primera en irlandés, y continuó siendo la única en este idioma durante los siguientes 300 años. Bedell, que era experto en hebreo, consiguió a 2 hombres cuya lengua materna era el irlandés para que le ayudaran con la traducción. A medida que avanzaban con su trabajo, Bedell y 1 o 2 colaboradores de confianza revisaban meticulosamente cada versículo. Como ayuda, consultaron una traducción al italiano del teólogo suizo Giovanni Diodati, la Septuaginta griega y un valiosísimo manuscrito bíblico en hebreo. El equipo de Bedell siguió el ejemplo de los traductores al inglés de la King James Version, muchos de los cuales Bedell conocía personalmente, e incluyó el nombre de Dios en varios lugares de su traducción al irlandés. Por ejemplo, en Éxodo 6:3 utilizó Jehová para referirse al nombre de Dios.
El manuscrito original de la traducción de Bedel se conserva en la Biblioteca Marsh de Dublín, la capital de Irlanda. Por fin vio la luz. Aunque Bedel terminó el proyecto hacia 1640, no pudo publicarlo debido a una oposición implacable. Los críticos menospreciaron al principal traductor del equipo, pues pensaban que así lograrían desacreditar su trabajo. Incluso lo mandaron arrestar y lo enviaron a prisión. Como si eso fuera poco, en 1641 estalló la sangrienta rebelión irlandesa contra Inglaterra. Aunque Bedel era inglés, los irlandeses lo protegieron, pues reconocían que tenía un interés sincero por ellos. Pero finalmente, soldados rebeldes lo arrestaron y estuvo encarcelado en pésimas condiciones. No hay duda de que aquella situación aceleró su muerte, ocurrida al año siguiente, en 1642. No pudo ver publicada su obra. El trabajo de Bedel casi desapareció cuando su casa fue saqueada y destruida. Afortunadamente, un buen amigo logró salvar todos los documentos de la traducción. Tiempo después, Narcissus Marsh, que llegó a ser el arzobispo de Armagh y primado de la Iglesia de Irlanda, obtuvo los manuscritos de Bedel. Años más tarde, el científico Robert Boyle le dio a Marsh el dinero necesario y en 1685 éste se animó a publicar la Biblia en irlandés. Un avance pequeño pero importante. La Biblia de Bedel no tuvo mucho reconocimiento mundial. Con todo, fue un avance pequeño pero importante para una mayor comprensión de la Biblia, especialmente para quienes hablan irlandés tanto en Irlanda como en Escocia y en otros lugares del mundo. Por fin podían calmar su sed de conocer a Dios leyendo las Escrituras en su propio idioma. Y hasta nuestros días, la Biblia de Bedel ha ayudado a quienes buscan la verdad a conocer a Dios. Un hombre irlandés que recientemente ha aprendido lo que realmente enseña la Biblia dice: cuando leímos la Biblia de Bedel, fue como si Dios nos hablara en nuestro idioma. Ha sido fundamental para que mi familia y yo aprendiéramos las maravillosas verdades de las Escrituras. La siguiente es información suplementaria. Reconocimiento a la labor de William Bedel. Durante casi 300 años, desde que se publicó la Biblia de Bedel en 1685, no hubo otra Biblia completa en irlandés. En 1981, eruditos católicos editaron la Minute Bible, una traducción al irlandés moderno. El prólogo de esta Biblia reconoce el gran logro por parte de la Iglesia de Irlanda cuando publicaron su versión de la Biblia en el siglo XVII. Se trataba, por supuesto, de la traducción de Bedel, aunque de hecho, hasta hace muy poco tiempo la Iglesia Católica prohibió a sus feligreses leer dicha Biblia. Los eruditos de la Minute Bible publicaron algunos borradores en 1971, entre ellos el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. En reconocimiento por el trabajo que Bedel inició, aquellos eruditos incluyeron en la primera página la siguiente nota: en memoria de William Bedel. Para referirse al nombre de Dios, los traductores del Pentateuch usaron la palabra irlandesa Yahvé en muchos de los lugares en los que en el Antiguo Testamento aparece representado por las 4 letras YHWH o Tetragramaton. Eso ocurre, por ejemplo, en Éxodo 6:2 a 13. Lamentablemente, cuando por fin se publicó la Minute Bible completa, los editores, a diferencia de lo que hizo Bedel, decidieron eliminar por completo el nombre divino de esta traducción y sustituirlo por la expresión Antiarna, que significa el Señor. Fin del artículo. Preguntas de los lectores. ¿Qué quiso decir Jeremías cuando escribió que Raquel lloraba por sus hijos? Jeremías 31:15 dice: Esto es lo que ha dicho Jehová. En Ramá se está oyendo una voz, lamentación y llanto amargo, Raquel que llora a sus hijos.
ha rehusado ser consolada acerca de sus hijos, porque ya no son. Raquel murió antes que sus 2 hijos. Por eso, estas palabras que escribió Jeremías unos 1000 años después pudieran parecer incorrectas. Raquel tuvo a su primer hijo y lo llamó José, pero murió en el parto de su segundo hijo, Benjamín. Entonces, ¿por qué dice Jeremías 31:15 que Raquel llora la muerte de sus hijos? José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Con el tiempo, la tribu de Efraín se convirtió en la más poderosa del reino del norte de Israel y representó a las 10 tribus de ese reino. La tribu de Benjamín, el otro hijo de Raquel, fue parte del reino del sur. Ese reino de 2 tribus se llamó Judá. Se puede decir que Raquel representó a todas las madres de Israel, tanto a las del norte como a las del sur. Cuando se escribió el libro de Jeremías, el reino del norte de Israel ya no existía. Los asirios lo habían conquistado y se habían llevado muchos prisioneros. Es posible que algunas personas de la tribu de Efraín huyeran al reino de Judá. En el año 607 a.C., los babilonios conquistaron el reino de Judá y también tomaron prisioneros. A muchos de ellos los llevaron a la ciudad de Ramá, que estaba a unos 8 kilómetros, 5 millas, al norte de Jerusalén. Quizá mataron a algunos allí, en el territorio de la tribu de Benjamín, donde estaba la tumba de Raquel. Así que el llanto de Raquel puede referirse al dolor que provocó la muerte de personas de la tribu de Benjamín o de aquellos que murieron cerca de Ramá. También es posible que en el libro de Jeremías se esté hablando del llanto de las madres de todo Israel. Lloraban porque sus hijos estaban muertos o eran prisioneros. Lo que sí sabemos es que las palabras de Jeremías sobre el llanto de Raquel eran una profecía. Anunciaron lo que pasó cientos de años más tarde, cuando Jesús era un niño. El rey Herodes ordenó asesinar a todos los niños de 2 años de edad o menos que vivían en Belén, una ciudad que estaba al sur de Jerusalén. Imagínese el terrible llanto de las madres al ver cómo mataban a sus hijos. Con razón, la profecía anunció que el llanto de Raquel se oiría hasta en Ramá, al norte de Jerusalén. En resumen, tanto en los días de Jeremías como en los de Jesús, el llanto de Raquel describe la tristeza que sintieron las madres israelitas por la muerte de sus hijos. Claro está, quienes murieron y fueron a la tierra del enemigo, es decir, la muerte, regresarán a la vida cuando sean resucitados. Jeremías 31:16. Fin del artículo.